Hola a todos, hoy vamos a ver la clase de cabeza ósea, huesos de endocráneo y cara. Vamos a arrancar empezando viendo un repaso anatómico, ¿sí? La cabeza ósea se divide en cráneo y en cara. El cráneo está constituido por 8 huesos. Recuerden que el cráneo lo podemos dividir de exocráneo y endocráneo, y además se dividen en huesos pares y huesos impares. Hay 4 huesos impares y 2 pares, por lo cual terminan siendo 8 huesos. En cuanto a la cara, está constituida por 14 huesos y también se dividen en huesos pares o huesos impares. El cráneo, entonces, dijimos que tiene 8 huesos, tenemos 4 impares y 2 pares. Los impares son frontal, occipital, etmoides y esfenoides, y los pares son parietal y temporal. En el caso de la cara, también vamos a dividir entre pares e impares. Los pares son maxilar superior, malar, huesos propios de la nariz, palatino, corneta inferior y unguis. Y los huesos impares son vómer y maxilar inferior. Van a ver que maxilar inferior en algunas bibliografías puede ser considerado como par si considera que son 2 unidos a nivel de la línea media. Vamos a empezar un poco el endocráneo, ¿sí? Como ustedes saben, el cráneo tiene una vista exterior, que es el exocráneo, y una vista interna, que es el endocráneo. Los huesos endocraneales por excelencia son esfenoides y etmoides, que es los que vamos a ver hoy. Vamos a arrancar entonces con el hueso esfenoides. Estas son todas las relevancias anatómicas que tiene este hueso. Como por ejemplo van a ver que su cuerpo contiene la silla turca, que es lo que aloja la glándula hipófisis, tiene seno esfenoidal, tiene seno paranasal, ¿sí? Los agujeros esfenoidales van a ver que tienen relevancia anatómica por todas las estructuras que pasan por ellos. Además, el hueso esfenoides produce lo que es la división del endocráneo con líneas imaginarias que ya vamos a ver, y además constituye todo lo que es la órbita. El esfenoides es el hueso más importante para lo que es la órbita, y además es la pared externa de las fosas nasales. Esto es como se ve el hueso esfenoide, ¿sí? Fíjense que a veces tiene forma de murciélago, forma de mariposa. Está constituido por un cuerpo, que acá es donde tenemos la silla turca y el seno esfenoidal. Tiene alas menores y alas mayores, estas son las menores y estas son las mayores. Y además tiene apófisis pterigoides, que son estas, que tenemos una interna y una externa de cada lado. Interna y externa. Fíjense acá todas las estructuras, todas las relevancias anatómicas en cuanto a los agujeros, ¿sí? del hueso esfenoidal. Además, las fisuras orbitarias, donde pasan pares craneales para la órbita, también son muy importantes. Acá tenemos un esquema de cómo el esfenoides es el hueso divisor de todo lo que es endocráneo y la importancia de todos los agujeros que se ven en esta imagen, ¿sí? Fíjense todos, cada uno tiene un nombre y una estructura. Bueno, esto es lo que hablábamos un poco de la división del endocráneo mediante el esfenoides. Se hacen 2 líneas imaginarias. Esta es la línea imaginaria número 1, que va a pasar por el borde posterior del ala menor, las clinoides anteriores, el borde anterior de la silla turca, lo mismo del otro lado, y esa va a ser la primera línea. La segunda línea va a incluir a lo que es el borde superior del peñasco, parte de ala mayor de esfenoides, clinoides posteriores y borde posterior de silla turca. Lo mismo de este lado, y acá vamos a tener la segunda línea imaginaria. De la línea imaginaria número 1 hacia adelante es la fosa cerebral anterior. De la línea, entre la línea 1 y 2 tenemos fosa cerebral media, y de la línea 2 hacia atrás tenemos la fosa cerebral posterior. Bueno, acá vamos a ver todos cortes tomográficos, ¿sí? En este caso tenemos una reconstrucción coronal con una ventana ósea. Acá tenemos las referencias. Recuerden esta imagen anatómica del esfenoides, donde evidenciamos, ¿sí?, un cuerpo, donde acá estaría lo que es el seno esfenoidal, ala menor,
ala mayor, y las apófisis pterigoides, ¿sí? Que tenemos dos de cada lado, una interna y una externa. Recuerden siempre que el seno, como contiene aire, se va a ver bien oscuro, ¿sí? Bien hipodenso. En cambio, todos los reparos restantes, que son óseos, tienen densidad ósea, son bien hiperdensos. Por debajo del seno esfenoidal vamos a encontrar un hueso de la cara, que ya vamos a ver más adelante, que es el vómer, que es la parte más posterior de lo que es el tabique nasal. En este caso tenemos cortes axiales en una ventana ósea. Ubicamos en esta parte, detrás de las celdillas etmoidales, el seno esfenoidal. Fíjense la distinta morfología que tienen las celdillas, son más pequeñas y redondeadas. El seno tiene esta disposición, generalmente son como dos espacios aéreos, uno de cada lado. Acá evidenciamos el ala menor en relación con lo que es la órbita, y por acá todo esto sería lo que es el ala mayor del esfenoides. Bueno, acá tenemos diferentes cortes, este es uno más inferior y este es uno más superior. Siempre van a ver que el esfenoides está relacionado tanto con la fosa orbitaria inferior como la superior, que eso lo vamos a ver más en órbita. Y bueno, este corte es muy importante porque si ustedes aprecian, acá podemos ver en este corte axial cómo tenemos delimitado lo que es la silla turca, ¿sí? Tanto el borde anterior como el borde posterior. Acá ya tenemos un corte más superior, donde ya evidenciamos todo lo que es la fisura orbitaria superior. Y en este primer corte de la derecha, me quiero detener para recordarles cómo también podemos delimitar estas líneas imaginarias que hacemos ala menor, clinoides anteriores, borde anterior de silla turca, y esto es la primera línea, y la otra, peñasco, ala mayor, clinoides posteriores y borde posterior de la silla turca. Esto quedaría fosa cerebral anterior, fosa cerebral media y fosa cerebral posterior. Bueno, vamos a pasar al segundo hueso, el etmoides. También van a ver que el etmoides tiene un montón de relevancia anatómica, más que nada con lo que son las fosas nasales. Fíjense que la lámina vertical va a estar en relación con el tabique nasal, la lámina horizontal va a estar en relación al bulbo olfatorio, y además el etmoides tiene masas laterales, que van a tener celdillas etmoidales, que es también un seno paranasal. Otra relevancia importante es que tiene los cornetes superior y medio. Recuerdan a los cornetes como áreas irregulares que están en la pared externa de las fosas nasales para lo que es calentar el aire, ¿sí? Además, el etmoides es pared interna de la órbita. Recordarán en esta parte lo que es la lámina papirácea, que divide el etmoides con lo que es la órbita. Y como les decía entonces, es pared externa de las fosas nasales con sus masas laterales y cornetes, y pared interna a la vez porque constituye la lámina vertical, el tabique nasal. Este es un esquema anatómico, ¿sí? Esto sería un corte coronal, donde que estamos viendo de frente al etmoides. Van a ver entonces que tiene una lámina vertical, como lo van a ver, constituye el tabique nasal. Esta lámina perpendicular o vertical termina en la apófisis cristagalli. Y bueno, este tabique va a estar constituido junto al vómer, ¿sí? Y van a dividir las dos fosas nasales, y esta es la pared interna. Después tenemos una porción horizontal, que es donde está el bulbo olfatorio, y hacia los laterales tenemos las masas laterales con celdillas y cornetes. Acá vamos a ver, tenemos reconstrucciones coronales, acá a la derecha podemos evidenciar, fíjense, esto sería la lámina perpendicular o vertical, terminando en la apófisis cristagalli, y acá la lámina horizontal, donde se apoya el bulbo olfatorio. Con este icono que tenemos acá, marcamos lo que son las masas laterales. Acá a la izquierda tiene una representación, entonces, con amarillo la lámina vertical, que forma la parte interna de cada fosa nasal, la lámina horizontal, marcada en un color celeste, relacionada entonces con el bulbo olfatorio,
y las masas laterales, que van a ver que son pared externa de las fosas nasales, y además son también pared interna de la órbita, en este caso, como decíamos, la lámina papirácea. Las masas laterales, recuerden, si se fijan acá, que tienen además de celdillas los cornetes, ¿sí? Superior y medio. Bueno, en este esquema, de esta reconstrucción coronal, tenemos dos cosas para evidenciar. Con esta flecha marcamos lo que es el tabique nasal, ¿sí? La lámina perpendicular, y acá, fíjense, con violeta, marcando las masas laterales, además de ser pared externa, es parte esto interna de la órbita, y esto es lo que se llama la lámina papirácea. En este caso, en este corte axial, tenemos delimitado el tabique nasal, por delante vamos a tener hueso etmoides, y por detrás, con esta forma, vamos a evidenciar el vómer, como ya vamos a ver más adelante. Y acá con este icono tenemos delimitado, en este caso son los cornetes medios. Siempre esto, para ver qué cornete es prudente correlacionarlos con un coronal, con un frente, para ver en qué corte estamos. Y bueno, acá tenemos otro corte axial, vemos por delante, tenemos las celdillas etmoidales, fíjense esta forma que tienen, ¿sí? Como redondeadas y pequeñas, y por detrás el seno esfenoidal, que generalmente son dos estructuras hipodensas, así con densidad aérea, una de cada lado. Bueno, vamos a pasar entonces a los huesos de la cara. Recuerden entonces que tenemos 14, los dividimos en pares e impares. Vamos a arrancar con huesos propios de la nariz. Es un hueso par, se articula con maxilar superior, el hueso propio de la nariz contralateral y con el frontal. Es importante recordar que el hueso propio de la nariz es el techo de las fosas nasales y no es el tabique, porque generalmente esto puede generar una confusión. Entonces, hueso propio de la nariz es el techo de las fosas nasales. Inclusive recuerden que en radiografía ustedes tienen una posibilidad de hacer una incidencia para este hueso, ¿sí? Que es un perfil. Van a ver que es un hueso muy externo, y entonces, como decimos, es el techo de las fosas nasales. Es un hueso par, se relaciona con el del otro lado, con frontal hacia arriba y también con maxilar superior, que está acá. Vamos a hablar de unguis. Unguis o hueso lagrimal es pared interna de la órbita y anterior, fíjense acá cómo está proyectado en el cráneo, está situado por delante de la lámina papirácea del etmoides y por detrás de la apófisis ascendente del maxilar superior. Si miramos en este corte sagital, por detrás vamos a tener etmoides, la lámina papirácea que hablábamos, esta parte de la órbita, y por delante tenemos entonces la apófisis ascendente del maxilar. ¿Cuál es la relevancia anatómica del unguis, además de ser pared interna de la órbita? Que contiene el conducto lacrimonasal. Esta es una reconstrucción coronal, ventana ósea, lo vamos a encontrar bien interno y anterior en las órbitas, ¿sí? Recuerden, pared interna de la órbita. El vómer, ya hemos adelantado algo, es un hueso impar, se va a articular con el esfenoides, siempre lo vamos a encontrar en este corte en tomografía cuando vemos el seno esfenoidal, por debajo vamos a tener entonces el hueso vómer. Generalmente, ¿qué es la relevancia anatómica? Forma parte del tabique nasal, como dijimos anteriormente, junto a la lámina vertical del etmoides. El vómer lo que tiene que es un hueso más posterior, y ustedes fíjense que la última parte, la más posterior, tiene como estas alas y esta configuración característica que lo vamos a poder evidenciar y encontrar en tomografía por esto, por las alas, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, en un corte axial vemos como tenemos el tabique nasal, que es la pared interna de las fosas nasales, por delante etmoides y por detrás el vómer. En una reconstrucción coronal lo vamos a encontrar por debajo del seno esfenoidal. Bueno, el maxilar superior es también un hueso par,
Tiene 4 apófisis, frontal o ascendente, cigomática, alveolar, palatina. También es muy importante que tiene un seno maxilar, es también un seno paranasal. Ambos maxilares se unen por la sutura intermaxilar. La relevancia es que es pared externa de las fosas nasales, es piso de órbita y además conforma el paladar óseo. Acá entonces tenemos todo esto, sería el hueso maxilar, que acuérdense que es par. Entonces dijimos, ¿cuáles son las relevancias? Tiene un seno paranasal, que lo vamos a ver con densidad aérea, uno de cada lado. Es piso de órbita, pared externa de fosas nasales y además es el piso o pared inferior de las fosas, ya que junto al palatino conforman el paladar óseo. Acá tienen delimitado en esta reconstrucción coronal el unguis, como habíamos visto, y todo esto marcado con violeta sería parte del maxilar superior, unidos en línea media. Entonces recordamos, pared inferior de órbita, pared externa de fosas nasales y además piso o pared inferior también de fosas nasales. Acá tenemos cortes axiales, donde lo ubicamos por los senos maxilares y con las correspondientes relevancias anatómicas, ¿sí? La relación con la órbita y la relación con las fosas nasales. Bueno, el palatino es un hueso interno, par también, se une en la línea media, es como un libro abierto, que se le llama, hay una porción vertical y una horizontal, y se ubica detrás por el maxilar superior. La parte horizontal, que es esta, va a conformar el paladar óseo, junto al maxilar superior. Acuérdense que por delante está el maxilar y por detrás el palatino. Y la porción vertical del palatino va a formar parte de pared externa de las fosas nasales. Bueno, en este caso, en tomografía, la verdad que el palatino es difícil de evidenciarlo, hay que ir buscando todos cortes coronales y yendo casi hacia efenoides, lo podemos llegar a delimitar, ¿sí? Con su porción horizontal y la porción vertical. Recuerden que el palatino también es difícil en preparados anatómicos de diferenciarlo, entonces en imágenes también va a ser difícil. Lo que sí tenemos que saber es que está bien posterior, por detrás del maxilar, casi llegando a lo que es efenoides. Y acá tenemos que saber que está la fosa pterigopalatina. Acá, fíjense que acá tenemos todo un esquema anatómico. ¿Qué sería esta fosa pterigopalatina? Van a ver que siempre en el cuerpo del efenoide se apoya el vómer. Acá tenemos parte de palatino, y van a marcar todo lo que son las coanas, ¿sí? La última parte de las fosas nasales. Y además, estas fosas de entre las pterigoides y el paladar van a pasar arteria maxilar, división maxilar del trigémino y un ganglio parasimpático. O sea, todo esto tiene relación también con el palatino, tanto las coanas como las fosa pterigopalatina, entre las pterigoides y el palatino. Bueno, el malar también es un hueso par, une los procesos cigomáticos del frontal, maxilar y temporal. Van a ver que el malar es un hueso de la cara que le da estabilidad, se relaciona con lo que es frontal, temporal y efenoides. Y en la relevancia anatómica, además de relacionarse y ser un sostén de la cara, es que es pared externa y piso de la órbita. Acá tenemos entonces señalado con esta flecha dónde está el malar, y tenemos entonces que es pared externa y piso de órbita. Piso va a ser junto con el maxilar superior. En este caso tenemos un corte axial, tenemos acá, lo vamos a ubicar al malar, y recuerden que va a relacionarse con el temporal mediante el arco cigomático o apófisis cigomática del temporal.
También el malar, cuando siempre lo delimitamos en pared externa de órbita, vamos a tener por detrás relación con ala menor de efenoides. Bueno, llegamos a maxilar inferior, o también llamado mandibular. Van a ver que se articula con ambos temporales mediante la articulación temporomandibular o ATM. Va a tener dos porciones, una porción horizontal y porciones verticales. Además es muy importante porque va a dar inserción a todos los músculos masticatorios. Recuerden que puede ser o hueso impar o hueso par fusionado en línea media. Bueno, acá tenemos una reconstrucción coronal, ventana ósea, vamos a delimitar. En este caso, esta parte sería la porción horizontal y esta parte sería la rama vertical o ascendente. Acá tenemos una reconstrucción coronal, un corte más posterior, esta es la ATM, una articulación sinovial, bicondilia, tenemos un cóndilo del temporal y un cóndilo del maxilar inferior. Así que acá la podemos evidenciar. Muy relacionado entonces con el hueso temporal. Y acá tenemos, de este lado tenemos un corte axial más superior, y acá tenemos un corte axial más inferior del mismo paciente. En esta imagen de la izquierda vemos las porciones verticales, fíjense cómo se relaciona con todos los músculos masticatorios, y en este caso, en el corte más inferior, tenemos la porción horizontal, donde tenemos la inserción dentaria y todo lo que es la lengua. Bueno, cornete inferior también es un hueso par de la cara, no depende del etmoides, es un hueso aparte, y también es pared externa de las fosas nasales. Recuerden que todos los cornetes son pared externa, no son pared interna. La pared interna es el tabique. Y acá tenemos, ¿sí?, cornetes, inferior, medio, y estaría superior. Acá el más grande es el cornete inferior. Y ven cómo esto de que está relacionado con lo que es la pared externa. Fíjense que la pared interna no, nos queda acá libre y es solamente el tabique nasal. Acá en un corte axial lo marcamos en esta parte. Bueno, terminamos entonces con huesos del endocráneo y cara. Seguiremos entonces la próxima y espero que les haya gustado.